Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez has visto una relación tan confusa que la gente ya no sabe si creer en el amor, en la ruptura, o en una estrategia de marketing? Pues, lo que acaba de pasar entre Can Yaman y Sara Bluma tiene a medio internet preguntándose exactamente eso. Pero lo más fuerte vino ayer, cuando Rosika Alessandro explotó Instagram con historias que dejaron a todos helados. Y no exagero. Esa vieja foto con los emojis de carita congelada, más la frase, Sara Bluma está en tratamiento, fue la bomba de la semana. Muchos pensaron que era una broma pesada. Otros dijeron que estaba revelando algo que nadie se atrevía a mencionar, pero todos se quedaron mirando el teléfono como si estuvieran viendo la final del mundial. Mientras tanto, todos recordaban los movimientos raros de Sara, que si archivó fotos, que si las volvió a activar, que si puso historias con Can, que si cerró la cuenta, que la volvió a abrir y luego la cerró del todo. Parecía una ruleta emocional. Y lo que más confundió a la gente fue el silencio de Can. Él no eliminó todas las fotos, solo algunas. No habló, no aclaró, no dijo, sí, estamos mal, ni no, seguimos juntos. Nada. Un silencio que se volvió más fuerte que 1000 declaraciones. Ese tipo de silencio que hace que cada fan invente su propia teoría. Y claro, cuando Rosika publica la foto de Can y Sara juntos y escribe, después de hallarse, la destruí y ahora busco el amor real, todos quedaron en shock. Esa frase sonó dolorosa, sarcástica, provocadora. ¿Una indirecta? ¿Una burla? ¿Una confesión? Y para rematar, deja un siempre llegas tarde, con un emoji riéndose. Parecía que lo estaba disfrutando. Parecía que quería despertar polémica. Parecía que buscaba que la gente eligiera un bando. La parte que más impactó fue cuando Rosika aseguró que Sara había dañado la casa de Can y que por eso habría empezado un tratamiento. Y luego insistió en que había problemas con el alcohol. Ahí la cosa dejó de ser farándula y se volvió un tema delicado. De repente todo se volvió más humano. La foto misteriosa, la distancia entre ellos, el bloqueo, el silencio. ¿Son señales de un adiós definitivo o señales de una relación tratando de sobrevivir entre caos? Muchos fans creen que Can no borró las fotos porque no quiere hacer daño, porque es respetuoso, porque aún la quiere. Otros creen que no quiere que las cámaras lo persigan con preguntas incómodas. Otros, más románticos, piensan que simplemente no pudo hacerlo porque la historia no ha terminado. Y sí, todavía hay quienes dicen que esto es publicidad pura, pero hasta ellos están pendientes cada día. Lo más curioso es que Sara, días antes, publicó que quería enfocarse en sí misma, en su bienestar, en su recuperación emocional. Y eso unió la teoría de que realmente está pasando por una etapa complicada. Pero entonces, ¿Can le daría otra oportunidad? ¿Volverían cuando ella termine su tratamiento? ¿O él ya está buscando el amor real como dijo Rosika? ¿Y quién le dio a Rosika la autoridad para hablar de esto como si supiera la verdad absoluta? Porque esa es otra. En redes, todos opinan, pero nadie sabe qué pasa de puertas para adentro. Lo cierto es que el público no se cansa de intentar descifrar cada gesto, cada foto archivada, cada historia borrada. Y aunque a veces parezca absurdo, demuestra algo. Estas personas, más allá de ser celebridades, son seres humanos enredados en emociones, confusión, orgullo, heridas y reconciliaciones. Y todos estamos mirando porque, al final, el amor y el desamor nos toca a todos. Así que, mientras Sara trabaja en sí misma y Can guarda silencio, todos seguimos con los ojos bien abiertos esperando la próxima jugada. Si se reconcilian, será histórico. Si rompen definitivamente, será un drama. Pero pase lo que pase, aquí estaremos para contarlo. Porque tú, aunque no seas fan, estás aquí escuchando, igual que todos los demás, queriendo saber cuál es la verdad.
Y mientras tanto, todo el mundo refrescando Instagram como si fuera una serie con final sorpresa. Porque aquí nadie quiere admitirlo, pero todos estamos enganchados. Cada archivado, cada emoji, cada silencio es como una pista que nos tiene en modo detective. Lo más llamativo es que, cuando Sara decidió desaparecer de redes, muchos pensaron que sería para siempre. Que había tirado la toalla, que no soportaba la presión. Pero luego volvió, dejó un par de frases crípticas sobre prioridad personal, autocuidado, ya no puedo con todo. Y claro, eso no hizo más que avivar el misterio. Porque una cosa es querer paz, y otra es soltar mensajes como si estuvieras enviando señales en código Morse. ¿Y Khan? Pues Khan sigue en ese mutismo elegante que desespera a la mitad de Internet. El silencio no es solo ausencia de palabras, aquí se siente como una postura. Como si estuviera diciendo, si sabéis, sabéis, sin abrir la boca. Hay quien lo interpreta como respeto, hay quien lo ve como estrategia, hay quien piensa que está esperando el momento justo para hablar. Pero nadie lo sabe. Y Rosika, en medio de todo, como si fuera la narradora no oficial de esta telenovela. Que si pone emojis, que si frases ambiguas, que si se ríe de algo que solo ella entiende, la audiencia, dividida entre quienes creen que sabe más que todos y quienes piensan que simplemente disfruta agitando el avispero. Porque Internet vive de eso, del caos, del morbo y del ¿qué pasará mañana? Pero detrás de todo este teatro digital, lo que queda claro es que son dos personas tratando de navegar algo que, para cualquiera, sería complicado. Y aquí lo tienen multiplicado por millones de ojos opinando. La pregunta del millón es, ¿qué viene ahora? ¿Reconstrucción silenciosa? ¿Capítulo final? ¿O pausa indefinida que todos interpretan como quieran? De momento solo hay incógnitas, pero una cosa es segura, nos tendrán pegados a la pantalla hasta el último segundo. Al final, lo que más engancha no son las fotos borradas ni los emojis raros, sino esa sensación de estar presenciando algo real, humano, imperfecto. Y por eso seguimos aquí, esperando la próxima señal, el próximo cambio de estado, la próxima palabra que rompa el silencio. Porque si algo nos ha enseñado esta historia es que a veces, lo que parece un caos absoluto, es solo el preludio de una verdad que aún no estamos preparados para escuchar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.